Hola, buenos días. Pues ahora a las 11:09 de la mañana el alcalde mayor de Bogotá, a través del Fondo de Vigilancia y Seguridad, entrega cerca de 7.000 millones de pesos en equipamientos que integran motocicletas, buses y camiones especiales para la movilización de los agentes en Bogotá y fortalecimiento del plan Cuadrantes en la ciudad. Escuchemos lo que dice en este momento el alcalde mayor Gustavo Petro. Esta es la última entrega de motocicletas con combustibles fósiles que depredan el medio ambiente realmente y que hacen parte ya de una tecnología que a medida que avance el siglo será desueta. Como ustedes han podido ver, se inicia otra época en el manejo tecnológico de los equipos de la policía y de la seguridad. La electricidad. La moto que vieron sin ruido, sin contaminación, será la moto que comprará el Fondo de Seguridad y Vigilancia de ahora en adelante. Para el mes de octubre vienen 100 de estas motos, que no solamente tienen un efecto positivo desde el medio ambiente, no contaminan, sino que desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, urbana, tienen un componente eficaz, no hacen ruido, no se anuncia la llegada de la policía a un determinado lugar crítico, a una emergencia o a un lugar donde se ha establecido un robo o algún delito, sino que esta, al ser silenciosa, llega de improviso. Sus patrullajes por los barrios serán silenciosos. El momento en que lleguen a los parques serán silenciosos. Ese es un instrumento fundamental dentro de lo que consideramos la seguridad preventiva, pieza fundamental de la política de seguridad de Bogotá Humana. Al lado de estas entregas de material rodante, hemos también hecho dos grandes inversiones. Una tiene que ver con la reestructuración del NUCE, el famoso 123. El NUCE trabajó mal cuando en los acontecimientos dramáticos que llevaron al asesinato de Rosalvira Celi en el Parque Nacional, prácticamente las maneras como operó, los tiempos, la reacción, pues fue realmente tardía. Nosotros queremos reestructurar el NUCE. Hemos descubierto que una de las razones por las cuales el NUCE no funcionó es porque muchos de sus contratistas no estaban preparados, porque habían entrado al servicio público más por razones de tipo clientelar que por una escuela real para mejorar un servicio tan vital como el servicio de emergencias de la ciudad. Por eso hemos decidido hacer una reestructuración del NUCE y se han invertido una serie de recursos que tendrán que ver por más de 10.000 millones, no solamente con la adaptación tecnológica que permita que llamadas, en su mayoría falsas, sean identificadas, sino también con la preparación del personal. Este personal entrará primero a una escuela y segundo, estará conformado fundamentalmente por personas en condiciones de discapacidad. Decenas de contratistas que atienden llamadas telefónicas pueden ser personas en condición de discapacidad, en sillas, en parálisis, sin que le afecte el uso de su voz, con lo cual estaríamos abriendo una puerta fundamental, cerca de 200 de ellos,
para que Bogotá Humana no solamente pueda avanzar en el terreno de seguridad con más eficacia, sino dar un ejemplo de lo que significa la inclusión de poblaciones que hasta ahora han sido discriminadas por la sociedad. Los 20.000 millones restantes están en proceso de construcción para la nueva sede con tecnología de punta para el comando de la MEVOC, que se entrega en el mes de diciembre completamente, y la implementación y desarrollo de infraestructura militar. De hecho, parte de la dotación del Batallón de Alta Montaña del Sumapaz de la 13ª Brigada ha sido financiada ya con estos recursos de ejecución del Fondo de Vigilancia y Seguridad del Distrito Capital. Eso es lo que entregamos hoy, 63.000 millones de pesos en ejecución. Pero es importante hablar de algunos temas que tienen que ver con la política de seguridad, por la claridad que tiene que existir alrededor de nuestra política que entra en debate público. Las estadísticas seguidas minuciosamente mes tras mes, no solamente en este año, desde hace varios años, nos muestran un comportamiento de la criminalidad dentro de la ciudad de Bogotá que tiene varias tendencias. La primera, disminuye. Desde el año 1993, con excepción del año 2009 y 2008, las tasas de homicidio de la ciudad de Bogotá disminuyen, y tenemos que decirlo con orgullo, de manera cada vez más acelerada, más radical en los últimos 6 meses. Al punto que estamos, si esta tendencia continúa, en la situación de corregir la estadística que hoy muestra 16 homicidios por cada 100.000 habitantes. En diciembre era de 21 homicidios por cada 100.000 habitantes hacia el nivel de 15 para este año. Es una política indudablemente exitosa si se mira el pasado, si nos comparamos con los 73 homicidios por 100.000 habitantes que tenía Bogotá en 1993, o aún con los 21 homicidios que teníamos el año pasado por cada 100.000 habitantes. Paralelo a la caída de la tasa de homicidios es la caída de todas las formas de criminalidad en la ciudad de Bogotá, incluido la de más alto impacto, el hurto en las calles. Todos los meses hay una disminución del orden del 20, 25, 30 y en algunos casos, como en el hurto de residencias, del 50%, comparado con el año pasado. ¿A qué se debe ese éxito de la ciudad de Bogotá en América? Ya muchísimas de las ciudades de los Estados Unidos, solo nombraría Nueva Orleans, tienen hasta 2 y 3 veces más indicadores de inseguridad y delito que la ciudad de Bogotá. No solamente somos de las ciudades capitales la de menor inseguridad en Colombia, sino que empezamos a ser de las ciudades americanas la de menor inseguridad en el continente. América es un continente de todas maneras violento. Es indudable que Colombia es un país que desgraciadamente aún es violento. Y por eso en ese contexto los resultados de la ciudad de Bogotá son memorables. ¿A qué se deben?
a tres factores sustanciales, en mi opinión. A una política gerencial en la policía diferente, que ha implicado el manejo delito por delito con razones gerenciales, entre lo cual se encuentra el plan Cuadrantes. Sin embargo, varias ciudades tienen el plan Cuadrantes y los resultados no son tan favorables como Bogotá. Al lado del plan gerencial de la policía, indudablemente se junta un enorme éxito también desde el punto de vista económico en reducción de los niveles de pobreza. No porque el pobre sea delincuente, como diría una de mis opositoras, sino porque en el caldo de la desigualdad social y de la pobreza es que las mafias y las organizaciones criminales reclutan sus ejércitos. Bogotá con Bucaramanga, por encima de todas las demás ciudades capitales de nuestro país, ha logrado en 10 años reducir los indicadores de pobreza y extrema pobreza, de acuerdo a las estadísticas oficiales. Y hoy, con Bucaramanga, que nos gana un tanto en esta carrera, está a punto de decir que puede eliminar la pobreza extrema, compromiso que este alcalde ha hecho con la ciudad, y reducir del 13% a cifras de un dígito, ojalá por debajo del 5%, los niveles de pobreza de la ciudad. La ciudad prospera relativamente, aunque todavía falta mucho en términos de disminuir la desigualdad social, porque Bogotá sigue siendo una de las ciudades no solamente más desiguales socialmente de Colombia. Nos ganan pocas en desigualdad, sino del mundo. Y este es el gran reto, la disminución de la desigualdad, construyendo riqueza que se distribuya. Alguien dice, esas políticas incoherentes, improvisadas, que han llevado a reducir las tarifas del servicio de agua potable entre los más pobres, estrato 1 y 2, 400.000 familias, o la política de reducción de los pasajes del transporte público en la ciudad, que benefician indudablemente a los que no usan cotidianamente el vehículo particular, es decir, en su mayoría los menos pudientes. Dicen que son inconexas, y no, este tipo de políticas que vamos a profundizar y ampliar con el gas natural, con la reducción de las tarifas de aseo y con el establecimiento del subsidio a estudiantes, son políticas que tienen que ver con reducir la brecha de la desigualdad, junto a otro tipo de políticas que es cómo entregarle instrumentos para crear riqueza al vendedor ambulante, al desempleado, al que se queda en su barrio, hombre o mujer, porque no tiene condiciones para poder sobrevivir en nuestra propia ciudad. Junto a esas dos políticas, indudablemente la lucha para superar la pobreza no solamente es un deber de una sociedad democrática, humana, sino que también hace parte de estas estadísticas favorables que nos están permitiendo reducir los índices de inseguridad. Dígame. Hay un tercer elemento. Dígame. Los estudios Ya lo cargo. que se han hecho ya desde varios años por los académicos ligados a la Secretaría de Gobierno del distrito, que hacen parte ya prácticamente de una biblioteca de propuestas, muestran que hay una criminalidad ligada en Bogotá remanente Sí, ahí estamos bien. Cualquier cosa, pues yo le digo. al consumo de drogas. Y vamos a explicar con calma y aquí mismo este tema.
porque ya en algún diario del día de hoy, una periodista poco amiga de esta propuesta, literalmente la ha calumniado y falseado. No es que los consumidores de droga en su mayoría sean delincuentes. La inmensa mayoría no. No es por ahí donde comienza el análisis. La mayoría de los consumidores de droga, incluidos los que enferman a partir de la adicción, son víctimas, son seres humanos. Necesitan de la reparación, como hablamos ahora en el lenguaje de las víctimas. No es cierto que el alcalde de Bogotá vaya a despenalizar, dice la periodista famosa, áreas de la ciudad. Eso es una calumnia. Le entregaron mal la información que yo di en la entrevista antes de que fuera publicada en el diario. No existe penalización por el consumo de drogas. Desde el año 1991. El alcalde no puede despenalizar lo que no está penalizado. Qué manera tan burda de construir una discusión pública sobre falsedades jurídicas. Si el consumo de drogas estuviera penalizado, los consumidores estarían en la cárcel, como en una infausta época, en los años 80 ocurrió. Eso no existe. Por tanto, el alcalde no está hablando de despenalizar el consumo cuando ya la Constituyente del 91 y el Congreso de la República lo despenalizó. Estamos hablando de algo completamente diferente. No estamos hablando de crear zonas que ahora dicen de tolerancia para el consumo libre de droga. Jamás hemos pronunciado esas palabras. Nosotros nos estamos basando sobre los estudios de la Secretaría de Gobierno para presentarle al país en concurso, con la autorización sin la cual no podemos, del Gobierno Nacional, una política mucho más audaz y franca, que nos permita no solamente salvar seres humanos que son víctimas, sino además articularla a una política de seguridad aún más seria. Porque si bien hemos logrado bajar los índices de la criminalidad en la ciudad de Bogotá a niveles que incluso desde el año pasado no se soñaban, lo cierto es que nos falta aún más. Lo cierto es que Bogotá no debe tener una estadística de 16 asesinatos por 100.000 habitantes, sino que debemos bajar, ojalá algún día, a 0. Ojalá algún día no fuese problema tener un celular en la calle y sacarlo para una llamada. Llegar a esos niveles, que son los niveles de muchísimas ciudades del mundo moderno, implica nuevas políticas de seguridad. Entre esas, una nueva política acerca del consumo de drogas, menos hipócrita. Porque mientras un muchacho de estratos pudientes que cae en esa enfermedad o en ese problema, la adicción, recibe costosísimos tratamientos científicos, a veces con resultados, a veces sin resultados. La inmensa mayoría de nuestra juventud popular que ha caído ya en los problemas de la adicción, terminan botados en las calles sin atención, incluso tratados como delincuentes, y sobre todo terminan en las manos de la olla clandestina
de las bandas del microtráfico, de los asesinos en la ciudad. Y esa hipocresía nosotros no podemos mantenerla más si queremos construir una Bogotá humana. Por eso hemos edificado a partir del estudio de la Secretaría de Gobierno, que ya cuenta casi 3 años de recopilar datos, propuestas, una política sobre el consumo de drogas diferente. El primer eje de esa política es la prevención, pero no para ponerla en los discursos, que siempre es una manera fácil para el político, la política y el dirigente administrativo de salir del problema con rapidez, pronunciar la palabra prevención, pero no hacerla. En Bogotá realmente no hay prevención. Y no hay prevención porque el modelo de la salud derivado de la Ley 100, que le entrega los recursos de la salud a las EPS, terminan en el patrimonio de ellas, hoy quebradas, y no en una verdadera política de prevención. Esta administración decidió romper con ese tipo de política y hacer una verdadera prevención que comenzó durante estos meses en la localidad de Bosa y que ahora vamos a extender al conjunto de la ciudad, y que, hay que decirlo con franqueza, es un nuevo modelo de salud. El modelo de salud preventiva, en realidad, con recursos propios del distrito. Estamos construyendo cuerpos médicos, de promotores de salud, de enfermeras, y ojo con esto, de psicólogos y psicólogas que hoy van a los barrios a recorrer casa por casa en Bosa y a examinar a nuestras familias, a nuestra juventud, que en Bosa en su mayoría es del estrato 2 y del estrato 1. El psicólogo va a la casa. Cuando una familia pobre tenía la posibilidad, ante cualquier problema de estos, que tantos y tantos son por las circunstancias en que vivimos, cuando tenía una familia pobre la posibilidad de tener un servicio de psicología, y peor aún, cuando podía pensar que esos psicólogos o psicólogas podrían visitar la familia en su propia casa para prevenir, para mirar cómo está el estado de los muchachos y las muchachas, cómo están sus condiciones psicológicas, físicas, la tercera edad, etcétera. Pues hoy estamos cubriendo la totalidad de Bosa y tenemos ya una experiencia que nos permite afirmar que en el terreno del consumo de drogas, la política hipócrita que hablaba de prevención en los discursos pero no hacía nada, ha sido superada en la localidad de Bosa por la acción misma de un distrito que es capaz de ir a la casa con técnicos y científicos, médicos, para hablar con nuestra juventud popular del sexo, de las medidas preventivas para no enfermar y fundamentalmente de prevenir el consumo de drogas. Pero esa no es la única política, porque si bien es importante que un joven no conozca la droga, nosotros tenemos que reconocer con franqueza que son muchísimos los que ya conocieron la droga. Y que esos que hoy son consumidores tienen también que tener una política del Estado, porque esos consumidores no son delincuentes. Son seres humanos a los cuales hay que darle 2 alternativas, que ellos escogen libremente, porque en esto es la libertad del ser humano,
la que finalmente construye los mejores caminos. Ya aquel tipo de político que se ganaba los votos diciendo que al joven consumidor había que llevarlo al calabozo, y que así lo hicieron durante décadas, tirándose una buena parte de nuestra juventud pobre, porque los ricos no van a la cárcel. Ya pasaron de moda, ya ha sido demostrado en el mundo que es una política absurda y equivocada, que el consumidor de drogas no es un delincuente, pero que entonces debe tener el derecho, si así lo quiere, de la rehabilitación, que es el segundo eje de nuestra política. ¿Cómo rehabilitar? También esta es una palabra que se usa en los discursos de los políticos, pero no se hace. Porque esto tiene unos indicadores concretos. El que tiene cómo rehabilitarse. Aún consumiendo, son muy pocos los que a través de la adicción terminan perdiendo la autonomía de su voluntad. En cambio, cuántos y cuántos muchachos y muchachas no hay sino que ir aquí a la calle del Bronx, precisamente porque nunca tuvieron una mano amiga del Estado, precisamente porque sus familias se destruyeron previamente por la pobreza, por la falta de oportunidades, por la soledad que lleva la falta de oportunidades, han terminado perdiendo completamente la autonomía y la libertad y se esclavizan a partir de la adicción. La adicción es una enfermedad, señores, y puede ser tratada, y por lo menos el mundo científico moderno ha descubierto dos caminos en donde el tratamiento de la adicción es fundamental y puede avanzar. Dos caminos. Uno, la libertad. El adicto supera la adicción en libertad, no encerrado, con afecto, sintiendo que hay una sociedad amiga que le puede ayudar y no estigmatizar y discriminar. Y dos, la comunidad terapéutica. Precisamente, y el mundo lo dice, desde Europa llegan este tipo de teorías científicas, que la adicción tiene que ver con la soledad y la falta de afecto. La comunidad terapéutica, eso que vemos con los alcohólicos que llaman anónimos, que se reúnen entre sí y se ayudan mutuamente, la comunidad terapéutica sirve porque construye el afecto colectivo, los lazos de la solidaridad humana. Las comunidades terapéuticas y la libertad son los instrumentos que más ayudan al que quiere libremente dominar una adicción, y en este caso la adicción de drogas. Puede el Estado distrital crear los centros que permitan inscribir a los adictos de droga, no al calabozo del barrio, de la esquina, sino a los centros con médicos y psicólogos que le ayuden con comunidades terapéuticas a dominar la adicción si es que no se puede superar y a adquirir lo fundamental que es la autonomía en su propia vida por encima de esa adicción. Pues esa es la propuesta de Bogotá Humana, surtida de la experiencia que el Distrito Capital tiene. Y hay un tercer elemento aquí, fuera de la prevención, fuera de la rehabilitación, que esta sociedad no ha querido asumir. Y es que en muchísimos de los adictos no nace la decisión autónoma de la voluntad de superar la adicción o por lo menos controlarla.
son precisamente los que terminan en la calle. No son ellos delincuentes, no, pero muchas veces por la ansiedad antes del consumo de droga, por conseguirla, producen dos efectos que son dos daños. Uno, hacia sí mismos, porque para conseguir esas drogas caen en manos de la banda del microtráfico, que no solamente le entrega la droga, sino unos componentes mezclados para reducir costos y ganar más, que son más tóxicos que la droga misma, que matan más que la droga misma. Se hacen daño a sí mismos cuando esa parte, muchas veces de nuestra juventud, termina en manos de las bandas del microtráfico, en la clandestinidad de la olla o del jíbaro. Y otra parte, precisamente le hace daño al otro cuando coge el celular para venderlo, para poder conseguir el dinero para pagarle al jíbaro. Y algo todavía fundamental en nuestra criminalidad y mucho más peligroso, es que el jíbaro y la olla, para conservar el mercado de sus adictos y consumidores en la clandestinidad, mata al otro jíbaro, mata al propietario de la otra olla. Y es ahí una parte fundamental de los homicidios que se están cometiendo en la ciudad. Son guerras entre bandas del microtráfico. Eso se llama violencia. Eso significa un daño no solamente contra la víctima, que es el adicto, sino contra la sociedad misma. Esa hipocresía de la sociedad para no tratar este problema fundamental es el que lleva a muchos adictos a estar en un parque, en una calle pública, donde los niños y las niñas lo observan consumir. O es el que lleva al jíbaro, al jefe de la banda de microtráfico, a reclutar niños y niñas para meter dentro de su mercado clandestino otros niños y niñas en los colegios públicos y privados de la ciudad. Ese es el daño. Y la tercera parte de una política integral sobre el consumo de drogas, que no es solamente la prevención, que no es solamente la rehabilitación, es la disminución del daño. Palabra que se olvidó en todos los discursos políticos en los últimos años en Colombia, llevados a una doctrina norteamericana que no ha podido bajar la criminalidad en sus propias ciudades, y lo que ha hecho es llenar de afroamericanos las cárceles. Política fracasada. No fuimos capaces de atender otros discursos y otras prácticas muchísimo más eficaces en el mundo para tratar este problema. Nos tapamos los oídos, nos metimos en la doble moral, nos escudamos con discursos falsos sin asumir la solución de los problemas. Disminuir el daño, señoras y señores, significa de verdad destruir las bandas del microtráfico y las ollas clandestinas con otro tipo de política, que no es la de mandarle a la gente que a lo mejor muchas veces la cierra para que la abran otra vez en la otra calle, o pocas veces, pero también ocurre, reciba el dinero del propietario de la olla. No es con la policía como manejamos este tipo de problemas, es con la prevención. Una banda de microtráfico en un barrio cualquiera de Ciudad Bolívar se destruye si los consumidores de droga no van a comprarle de la droga, si los adictos en su desespero no van a comprarle las drogas intoxicadas.
Nosotros podemos destruir las bandas del microtráfico y disminuir la criminalidad, la violencia y el homicidio si hacemos lo que se hace en Alemania, lo que se hace en Suecia, lo que se hace en Noruega, lo que se hace en Liverpool, lo que empieza a hacerse en España y que cada vez se hace más, que no es la política holandesa de la libertad de zonas, como calumniosamente hoy la periodista famosa me asigna, sino que son los centros regulados por el Estado, en donde el adicto, previamente una inscripción, previamente su articulación a las comunidades terapéuticas, aceptando la visita del médico y el psicólogo en su casa, pagado por el Estado, pueda recibir drogas por parte del Estado para que no las vaya a comprar a la banda y no fortalezca a la banda y no consuman el colegio, ni consuman la calle, ni en el parque, ni irradie una conducta que la sociedad ve pecaminosa. Yo me preguntaría, en los cantones suizos, dice un experto hoy en el diario El Tiempo, en los cantones suizos en donde se permite este tipo de política, ¿ha disminuido la contaminación del SIDA? La respuesta a todas luces es que sí. Eso se llama disminuir el daño, porque antes, persiguiendo a sus adictos, se intercambiaban las jeringas y las jeringas llevaban el virus del VIH, y Europa tenía más contaminación que Colombia en VIH. Hoy es al revés. ¿Cómo lo lograron? Simplemente el Estado suministra las jeringas, disminuye el daño. ¿Podríamos disminuir el daño si acabamos la olla y la banda del microtráfico? Indudablemente. Arborizadora Alta, en Ciudad Bolívar, Rincón, en Suba, El Amparo, en Kennedy y los barrios aledaños, hoy tienen las tasas de homicidios más altas de Bogotá y desde hace 10 años las tienen. ¿Por qué? Porque son el centro de disputa del mercado de bandas de microtráfico que no han podido ser extinguidas porque se acaba una y entra otra con esta política, porque ahí en esos mismos lugares pondríamos los centros regulados por el Estado. Podría yo asegurarles que se acaban las bandas del microtráfico y cae radicalmente la tasa de homicidios en las 3 UPZs con mayor tasa en este momento en la ciudad de Bogotá. Y no solamente se reduce el daño porque destruimos las mafias barriales, sino que se acaba el daño porque le permitimos al adicto un contacto amable con el Estado, una posibilidad de reconocer su adicción, decir en algún momento, ayúdenme a tratarla, que quiero salir de ella, o que por lo menos quiero dominarla. Eso no se va a poder mientras el Estado vea al adicto como su enemigo y no le tiende la mano, siendo un joven, siendo una víctima. Eso solo se va a lograr cuando el adicto vea que hay un puente con el Estado y que el Estado le puede ayudar no solamente a desintoxicarse, no solamente a liberarse de la mafia del barrio que está compuesta de asesinos. Muchas familias no saben cuáles son los contactos de sus hijos en el barrio. Yo tengo un caso particular, sé que me estoy alargando aquí en el cumpleaños de Bogotá. La muchacha que me ayuda, señora ya, en mis cosas personales, no como empleada pública, en mi casa. Trabajadora doméstica, una señora ya madura. Un día llorando, yo la veía que ella tomaba
Y decía, ¿por qué? ¿Qué le pasa? Me confesó. Tenía una niñita de 15 años, la foto está en mi oficina. Bonita ella. Iba a su colegio, etcétera. Y yendo a su colegio, pues empezó el tema del amor y encontró un tipo. Y en su relación amorosa empezó a sentir desconfianzas del tipo al punto que decidió dejarlo. Un día su cadáver apareció en un parque de esa localidad, en un lugar recóndito. Las ratas ya se habían comido su cara, niña de 15 años. La mamá desesperada la había buscado hasta que encontró el cadáver. Y ella, en su propia investigación, porque no la ha ayudado la fiscalía, descubrió que quien la había matado era el novio. Y que el novio no era un simple novio, sino que era además miembro de la banda de la localidad que traficaba con armas por llevar fusiles en un carro. Hoy está capturado, pero no está condenado por el asesinato de la niña. La madre destrozada prácticamente se ha alcoholizado. Y esta tragedia, como tantas, tiene que ver con un hecho fundamental. Y es que esa niña, que nada tenía que ver con el consumo, ni con las drogas, ni nada por el estilo, ansiosa por vivir su vida, terminó simplemente en contacto con un individuo que hacía parte de la banda del microtráfico. Esas bandas del microtráfico están en la calle, pueden ser vecinos, están en el parque del barrio popular, están en contacto con la mayoría de los muchachos y muchachas de nuestra juventud bogotana. Y simplemente desconociendo esta realidad, tapándonos los oídos, o diciendo fácilmente, no, lo que hay que es echar a la cárcel a los jóvenes. Les estamos entregando nuestra juventud sin saberlo a este tipo de asesinos. Nosotros no sabemos con quiénes entran en contacto nuestros jóvenes en las calles. Y por eso una medida preventiva consiste no que el joven no salga a la calle, no que el joven no viva su vida con libertad, no que el joven que termina en una adicción se vaya al calabozo. Esa no es la solución, sino que el Estado sea capaz de quitarle el asesino de la calle para que no entre en contacto con esa juventud, y el asesino se quita en la calle si hacemos una política seria como muchos de los países con resultados evidentes han logrado. Miremos de cara la droga y miremos a la cara la realidad bogotana. Con el gobierno nacional, si logramos entendernos, podríamos lograr algo por lo cual Bogotá terminaría pasando en la historia urbana de América. Y es que es una ciudad seria, que salida de un mundo de tanta violencia, desgraciadamente, podría enseñarle al mundo cómo podría convivir en paz. No como una isla, porque finalmente lo que aquí aprendemos lo podemos enseñar al conjunto de Colombia para superar nuestros males con audacia, con acción, con ejecución. Esta es nuestra política y por eso quise dedicarle varios minutos, decenas de minutos a explicarla. Obviamente no es la única, pero nos parece central. Trataré de hablar con el presidente de la República sobre ella. Recibo la apreciación del director nacional de la policía pidiendo que se examine, porque nadie más que la policía tiene la experiencia directa en las calles para hablar de estos asuntos con franqueza.
con nosotros y con el gobierno nacional. Presidente de Uruguay, primero en América, decidió abordar el problema y coger el toro por los cachos. Ahora ya no vamos a hablar tanto de toros. Expresidentes como César Gaviria de Colombia, Zedillo de México, Cardoso del Brasil, decidieron lo mismo, que cambiáramos la política hipócrita y asumiéramos una política con sinceridad sobre este tema para salir de la violencia, para que nos dejemos de matar entre nosotros. Y hasta los premios Nobel, con muchísimos intelectuales del mundo, entre ellos Gabriel García Márquez, el único que tenemos, y el premio Nobel de Economía Milton Friedman, neoliberal él, nada que ver con el socialismo, han abanderado una lucha mundial por cambiar estas políticas. Este distrito que ha estudiado aquí el problema, hoy a través de mí, no está aquí proponiendo una tontería o una locura como la extrema derecha anuncia a través de sus opinadores en los medios. Aquí estamos poniendo una discusión mundial con argumentos y con la certeza que lo que nosotros decimos es una mejor solución a lo que hasta ahora se ha venido presentando en nuestra ciudad y en el país. Hay otros temas de los cuales nos gustaría hablar. La séptima, señor Teniente Coronel, es un plan piloto. En la séptima peatonal, que comenzará desde el Palacio y terminará en el puente, una cuadra antes, le hemos pedido como política de seguridad a varias instituciones que de inmediato acometan, porque ahí se va a ensayar lo que haremos en otras partes, unas políticas de seguridad diferentes. La primera tiene que ver con el trato al vendedor ambulante. Se hizo un censo previamente, 157. Se reubicaron y allí están. Pero inmediatamente llegaron 700 nuevos vendedores ambulantes. El pacto que habíamos hecho es, se reubican los que están y no entra uno más. Ese pacto tiene que ser cumplido. Reubicados los vendedores tradicionales de la séptima, como ya lo hicimos, no debe haber un solo vendedor ambulante más en la séptima. Iremos calle por calle haciendo estos pactos, de tal manera que la relación entre vendedor ambulante y Estado sea directa y sea para convertirlo en empresario. Pero sabemos que hay mafias que se han apropiado de la acera y que lo que hacen es cobrarles el impuesto, diciendo que quedan protegidos por el Estado, y eso no lo podemos permitir. Hemos decidido que en la séptima se cubra con cámaras digitales de alta tecnología el conjunto de los tramos de la séptima, de tal manera que a través de pantallas en un centro se pueda saber qué pasa desde el Palacio de Nariño hasta el puente peatonal. Nada que pase en la séptima no será visto, y por tanto esa medida preventiva debe disuadir al delincuente, al reponeo, al delito en la séptima. Si eso funciona, será reproducido en otras de las importantes calles de Bogotá. Hemos decidido que cambie completamente la iluminación de la séptima para que sea la calle luminosa de la ciudad de Bogotá. Si estas estrategias articuladas funcionan y el nivel de criminalidad en la séptima baja, ojalá a cero, como sucede ya en la Candelaria, donde hay 0 homicidios, tenemos un programa piloto para irradiar
a las zonas con mayor presencia de la población en la ciudad. Es una política que queremos que la séptima sea el escenario piloto y depende en parte de la policía. La presencia permanente de la policía, son 14 cuadras, 34 aceras, 1 por acera, 34 miembros de la policía, ojalá en patines, que pueden cubrir en turnos permanentemente la séptima. Y señor secretario de Gobierno encargado, necesitamos implementar de una vez, empezando por las localidades que ostentan el índice de criminalidad más alto, nuestro programa de desconcentración del Estado distrital. Es decir, que cada entidad tenga un funcionario permanente de alto nivel, coordinando con las demás entidades a través del Consejo de Gobierno de la UPZ, coordinado por el alcalde local, de tal manera que la ciudadanía, sobre todo la que más se siente excluida, no sienta que las sedes centrales del gobierno distrital son estos palacios, sino que la sede central del gobierno distrital está al lado suyo, es vecina, está en la UPZ y allí se resuelven los principales problemas. Los consejos de gobierno como forma de desconcentración son también no solo una política de democratización, sino también son una política de seguridad, porque la violencia es en Colombia, porque el Estado le dio la espalda al territorio y a la sociedad. Y por tanto, en Bogotá, desandar ese camino significa que el Estado vuelva, todo él, no solamente el hombre armado, sino que el Estado con sus médicos, educadores, psicólogos, vuelva al territorio y lo haga de la manera más eficaz y al lado de la comunidad. Así que estos consejos de gobierno de la desconcentración gubernamental deben comenzar ya como una política certera de democratización y seguridad. Bueno, creo que me extendí bastante. Gracias por habernos escuchado y volveremos a la próxima entrega de motos eléctricas. Gracias. Ok. Pues estas son el pronunciamiento que se presenta a esta hora aquí en la Plaza de Bolívar, donde el alcalde ha hecho importantes anuncios, uno de ellos principalmente con lo que es la nueva política de consumo de drogas en la ciudad, básicamente integrado por 3 puntos. El primero, una prevención efectiva, la rehabilitación obviamente del consumidor, y tercero, una disminución del daño, que incluye además la erradicación del tema del microtráfico y de las ollas de consumo de droga. También se ha referido a que la carrera séptima obviamente va a ser peatonalizada desde la calle 26 hasta aquí, hasta la Plaza de Bolívar, y también requiere de una política de seguridad clave e importante para proteger a los ciudadanos. Finalmente, el alcalde se ha pronunciado en torno al tema de la desconcentralización de la administración, es decir, que haya funcionarios de cada una de las secretarías del distrito en las localidades. En la información que se produce hasta ahora en el centro de Bogotá, Lina Caicedo, Capital Noticias.